Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del Seminario Teórico Práctico del Departamento de Práctica Profesional del Derecho. Bueno, vamos a continuar con las clases que estábamos viendo. Lo que vamos a ver hoy es un tema relativo a la discriminación en el derecho y con particular referencia a la discriminación por motivos de género, ¿no? Una idea previa que es muy importante para siempre tener presente, ¿no? El derecho, nosotros veníamos viendo, es una forma discursiva, es discurso, es argumentación, es también una práctica concreta que se ejerce en tribunales, en otros sitios, pero principalmente en el Poder Judicial, en los tribunales, pero es por sobre todas las cosas una manera de ejercer el poder en la sociedad. En las sociedades modernas, el poder se ejerce a través del derecho. De esta manera, nosotros siempre tenemos que tener presente que a través del derecho se expresa el conflicto social, se expresan los problemas de poder, se expresan los diferentes problemas sociales, las tensiones, las disputas de intereses, ¿no? De manera que el derecho es una forma de administrar el conflicto social al interior de la sociedad, entre las clases sociales, los sectores sociales, los diferentes grupos. Así uno puede decir que los casos judiciales que se nos presentan son, por un lado, casos individuales, pero al mismo tiempo son casos colectivos, en tanto que uno puede ver que manifiestan esos conflictos sociales y las desigualdades estructurales. En resumen, las desigualdades sociales, estructurales de una sociedad se expresan en el campo del derecho, se expresan a través de las leyes, a través de las normas, a través del sistema normativo, por un lado, pero también se expresan a través de los distintos casos individuales que se nos presentan. De esta manera, una mejor y adecuada comprensión del caso de parte nuestra, desde la perspectiva de la práctica profesional del derecho, nos exige la comprensión también de ese conflicto social y de las desigualdades reales que se encuentran inherentes a ese conflicto social y del cual el caso judicial no es más que una manifestación. Ese, digamos, para decirlo más sencillo, el caso individual tiene un fondo sobre el cual se desarrolla. Ese fondo es el caso, es la situación colectiva, es el conflicto colectivo, ¿no? Es como si fueran actores sobre un escenario y con un fondo. Entonces los actores protagonizan un hecho concreto, específico, individual, pero el escenario y el fondo sobre el cual actúan es de carácter social, ¿no? Se trata en definitiva de que para lograr una mejor comprensión del caso nosotros necesitamos integrar una dimensión sociológica, antropológica y política también para su interpretación, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre con las cuestiones relativas a la discriminación, a las desigualdades, a los estereotipos, ¿no? Esta desigualdad estructural se traslada al ámbito judicial, tanto en la manera en que los tribunales interpretan los casos, o nosotros mismos lo interpretamos, y también sobre el modo en que se valoran esas conductas de las personas que están traídas a juicio, ¿no? Estas interpretaciones, valoraciones que hacen los tribunales suelen presentar estereotipos o criterios de interpretación de la realidad que a veces caen en situaciones de discriminación. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una atribución de una propiedad a miembros de un grupo social por el solo hecho de pertenecer a ese grupo social determinado. Esto lo ha reconocido el derecho. El sistema normativo ha reconocido la existencia de estereotipos y de prejuicios que
conllevan a decisiones judiciales injustas y especialmente a desigualdades en el plano judicial, en el mismo proceso judicial, ¿no? Dos mismas personas que tienen legalmente los mismos derechos, por pertenecer a diferentes grupos sociales, reciben un tratamiento judicial diferente y que en algún caso es perjudicial, ¿no? Las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad es un buen ejemplo de cómo el sistema normativo ha receptado estos estereotipos y ha denominado a esta situación como presunción de obstáculos en el acceso a la justicia, y ha caracterizado a los distintos grupos sociales que pueden ser víctimas de o pasibles, si se quiere, de esta discriminación o esta desigualdad en el tratamiento judicial, ¿no? Los grupos tienen que ver con motivos étnicos, motivos de género, motivos de privación de libertad, motivos de edad, ¿no? Por razones de migración de un país a otro, ¿no? Por tener la condición de refugiado o escapar de otro país, ¿no? Todos estos son la situación de pobreza, es muy importante también esto, ¿no? Todos estos son situaciones sociales que suelen presentar las personas como obstáculos para el acceso a la justicia, ¿no? Son situaciones sociales que motivan obstáculos reales para el acceso a la justicia por diferentes motivos. Uno de estos motivos es la existencia de estereotipos, que es un motivo de características ideológicas, ¿no? Porque es lo que el juez o la jueza piensa, lo que interpreta sobre un hecho, sobre una conducta, sobre cómo la valora. Bien, entonces, dicho esto, vamos a estudiar un poco, a acercarnos, a tener una primera aproximación a las situaciones de violencia de género, ¿no? Hay una normativa muy amplia sobre el tema. Yo esto se lo estoy aportando a través de un documento que les mando anexo, ¿no? Pero hay tratados internacionales, está la Convención de Belén do Pará, por ejemplo. Hay leyes en el ámbito nacional también, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, primero, como les decía, las reglas de Brasilia, después los tratados internacionales que se incorporan a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención CEDAW, que así se la conoce por sus siglas, que su nombre es Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Después tenemos en el ámbito nacional la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, que se aplica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, esta ley, pero a nivel nacional está la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrolla sus relaciones interpersonales, ¿no? Bien, el artículo, vamos a alguna definición conceptual para entender mejor, ¿no? Para tenerlo bien presente. El artículo 6 de la Convención de Belén do Pará garantiza el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación y su derecho a ser valoradas, y acá empieza el entrecomillado, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, ¿no? Porque es cierto, de esto se trata, en definitiva, la existencia de estereotipo. Un estereotipo es un prejuicio sobre la realidad, un prejuicio que viene de antemano, una valoración hecha de antemano, con antelación a la comprensión real del hecho al cual se nos presenta, y que está cargada de valoraciones colectivas, en verdad, pero que al mismo tiempo cumple la finalidad de
transmitir una idea de subordinación, de que hay personas o grupos superiores y personas o grupos inferiores, ¿no? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una jurisprudencia muy rica al respecto. Yo les sugiero su lectura atenta. Básicamente les cito al menos dos casos, que es el caso Campo Algodonero y el caso Fernández Ortega. Hay otros dos casos muy interesantes también, que son Rosendo Cantú y Atenco contra México, los dos. En estos, la Corte Interamericana exige a los estados que incluyan la perspectiva de género en el tratamiento de los casos de violencia contra las mujeres, para tener una respuesta adecuada a las características del fenómeno que se pretende atender. En estos casos en general se trataba de casos de homicidio, de femicidio. Pero bueno, sin llegar a esta cuestión, uno puede advertir a esta cuestión tan grave del homicidio, del femicidio. Hay sin embargo también discriminaciones o uso de estereotipos en decisiones judiciales, ¿no? Hay una investigación muy interesante que es del año 2010, pero yo considero que mantiene su vigencia, al menos en lo conceptual y en lo sustantivo, ¿no? Tiene un valor sustantivo muy importante, cualitativo. La investigación fue llevada adelante por la Defensoría General de la Nación. Su nombre es Discriminación de Género en las Decisiones Judiciales, ¿no? Y ahí se hizo un análisis de casos seleccionados que permitió identificar la existencia de patrones comunes vinculados a esta falsa dicotomía entre lo público y lo privado, y la imposición a la víctima de la carga de impulsar la investigación, así como a la falta de exhaustividad en la investigación. Fíjense, acá hay tres puntos muy importantes, ¿no? La falsa dicotomía o distinción entre lo público y lo privado, es decir, que los derechos y las garantías son para las relaciones que se dan en el ámbito público y no para las relaciones que se dan en el ámbito privado. Fíjense en que la Ley de Protección Integral es muy interesante, porque ya desde su título dice que su ámbito de aplicación es aquellos ámbitos en que las personas y las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales. Entonces lo privado y lo público pierde su frontera, ¿no? Después, la imposición de a la víctima de la carga de impulsar la investigación. Bueno, esto es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? A la víctima hay que creerle, y cuando la víctima alega la comisión de un hecho, ¿no? Tienen que suscitarse determinados patrones de comportamiento de parte del Poder Judicial para llevar adelante una debida diligencia en la investigación. Poner la carga de la investigación en la propia víctima no es una debida diligencia en la investigación, sino que la carga debe estar en el propio Estado, que tiene que llevar adelante la investigación y en todo caso descartar si no se está dando una situación de violencia de género, ¿no? En esta investigación se hizo una definición muy interesante de los estereotipos. Ahí dicen que los estereotipos conforman imágenes sociales generalizadas, preconceptos sobre características personales o roles que cumplen o deben ser cumplidos por los miembros de un determinado grupo social. Fíjense que hasta aquí es genérica la característica de estereotipos, no solamente para cuestiones de género. En general, los estereotipos pueden ser utilizados para describir las características de un grupo en particular, prescribir su comportamiento y también para asignar ciertas diferencias. Así, por ejemplo, según este esquema, en el caso de las mujeres, se puntualiza que la mayoría tiene hijos, que deben ser castas, obedientes, y en términos de asignación de diferencias, que o son nerviosas o sufren algún desequilibrio.
continúa la investigación. En este sentido, los estereotipos, en tanto otorgan preeminencia a generalizaciones inadecuadas, obturan cualquier consideración de atributos, características o roles de tipo individual, ¿no? Bien, cierro comillas hasta aquí. Bien, para terminar, les voy a pasar la investigación para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver algún tipo de trabajo, de interpretación de sentencias judiciales, ¿no? La práctica profesional nuestra, el derecho, hay que asumirla como una tarea de intervención estratégica en un conflicto social con un enfoque de derechos. Para tener este enfoque de derechos es necesario desandar y estar atento a la existencia de estos estereotipos, preconceptos que son de carácter social y que se expresan a través de la agencia judicial y que manifiestan las desigualdades sociales reales que se dan. Entonces las personas que operamos en el derecho estamos situadas también en este mismo conflicto social y nosotros debemos estar atentos tanto para alertarnos de la existencia de estos estereotipos en una investigación judicial o en un proceso judicial en donde se dan cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, en este caso, ¿no? Con situaciones de violencia de género en las cuales nosotros debemos de exigir una debida diligencia, y esa debida diligencia judicial implica que la agencia judicial asuma la perspectiva de género, ¿no? Pero también para nosotros mismos, ¿no? Nuestra práctica profesional del derecho debe de asumir esta perspectiva antidiscriminatoria, alerta frente a los estereotipos, tanto para verlo en el trato judicial como especialmente en el trato que nosotros tenemos hacia las personas consultantes, ¿no? Porque nosotros también podemos ser portadores de esta discriminación. Y con particular referencia a la perspectiva de género, ¿no? Es muy importante en definitiva ser consciente de todo esto para empezar a modificarlo y saber que hay un sistema normativo, que hay una recepción normativa de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Estén atentos a el envío de la jurisprudencia y de los distintos documentos. Muchas gracias, espero que estén muy bien. Un saludo.